Bueno, pues pasamos agradeciendo la buena disposición de los proveedores a patrocinar estas jornadas. En este caso, llega el turno de Microsoft. Nos acompaña Pablo Benito Martín. Yo he preguntado un poco, y, bueno, no conocía a Pablo, he preguntado un poco, bueno, ¿tú a qué te dedicas aquí en Microsoft? Y me han respondido con algo que yo creo que le define perfectamente. Me han dicho es el puto amo del cloud en España. Así que con eso creo que queda suficientemente presentado, pero formalmente Pablo Benito cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las TI. Aquí además debo añadir, que me lo ha comentado él, que nos conoce bastante bien al entorno universitario, cosa que se agradece, conoce estas vicisitudes. En los últimos 6 años ha estado en Microsoft, donde antes del actual cargo que os comentaba antes, lideró la relación global con Telefónica y ocupó otros puestos de marketing y ventas. Antes de incorporarse a Microsoft, ocupó puestos de responsabilidad en otras empresas tecnológicas como Dell o Ciatis. Es licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ya veis que tenemos una variedad importante en las mesas que hemos montado. Y cuenta con estudios de posgrado en ESIG, Harvard Business School y EA Business School, donde también ha sido profesor del MBA. Muchas gracias, Pablo. Como ves, las expectativas son altas. Tienes 20 minutos e intenta cumplirlas. Vale. Espera que me pongan la... No, me lo pone él. Bueno, hola a todos. Mientras van poniendo la presentación, me han permitido que si estaba de pie y alejado podía quitarme la mascarilla, así que con vuestro permiso, si alguien se siente incómodo, me la pongo inmediatamente. Levante el dedo y me la pongo, pero estaré lejos y alejado. Bueno, mi responsabilidad en Microsoft por digamos, aterrizarla un poquito más, es asegurar que este proyecto de infraestructura que estamos montando en España se adecúa sobre todo a vuestras necesidades y que somos capaces de poner los servicios y la infraestructura necesaria que vosotros necesitáis. Y además tiene una componente muy importante que es cómo conseguimos que esta llegada de Microsoft a España tiene un impacto positivo en la sociedad, en las empresas privadas y en las administraciones públicas. Y hoy os quiero contar precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos estamos haciendo que tiene un impacto social, un impacto en sostenibilidad? Y también daros unas pistas de por qué la innovación es clave en este viaje, ¿no? Antes habláis de el por qué irse a la nube, ¿no? Me voy a ir a la nube porque es más barato, me voy a ir a la nube porque me da un ahorro de costes operativos versus otro tipo de costes. Yo os digo, después de ya unos cuantos años viendo clientes irse a la nube, es cierto que hay componentes económicos, es cierto que hay componentes de otro tipo, pero el que creo que realmente resaltaría es el acceso, y ayer lo comentaba con un compañero vuestro en la cena, ¿no? El acceso a la innovación, el acceso a servicios que si los quieres lanzar y comprar 4 servidores y ponerlos e instalarlos, primero te va a ser muchísimo más caro, te va a ser muchísimo más tedioso y además va a estar obsoleto en una franja de tiempo relativamente corta, ¿no? Bueno, esto era nuestra vida, ¿no? La de muchos. Hace algo más de 1 año y medio, ¿no? Trabajábamos pues, en universidades, en oficinas, nos cogíamos unos atascos monumentales en algunos casos, pero esa era nuestra vida, ¿no? Y de repente vino algo que cambió la forma en la que trabajábamos y de repente en la forma en la que trabajábamos, en la forma en la que vuestros estudiantes estudiaban, en la forma en la que vuestros profesores daban clase y en la forma en que vuestros investigadores hacían proyectos de investigación, ¿no? Empezamos a trabajar desde casa. La demanda de servicios de nube que todos los proveedores tuvimos en ese momento fue espectacular. Yo creo que en el caso de Microsoft todavía más, porque aparte de la nube, ¿no? que estamos hablando aquí, IaaS y PaaS, nosotros, como sabéis, damos muchos servicios de productividad, como es el Office y otro tipo de servicios que requieren y que tienen una escala a nivel mundial espectacular. Nuestro presidente a nivel mundial dice que en los 2 primeros meses de confinamiento tuvimos un crecimiento en la demanda de servicios equivalente a los 2 años anteriores. Imaginaros a nivel de infraestructura lo que tuvimos que dotar, invertir para poder dar en tiempo récord, además, pues una respuesta a esos servicios. Pero también os quiero contar otra cosa. La decisión de llegar a España y de invertir en España estaba tomada antes del coronavirus. Tenemos claro que España es un hub a nivel de innovación, a nivel de crecimiento del sur de Europa y era estratégico para la compañía llegar a España. Con lo cual, bueno, el coronavirus llegó
y desde luego, bueno, pues reafirmó de que habíamos tomado una decisión correcta, pero la decisión ya está tomada bastantes meses antes de esta lamentable pandemia, ¿no? Bueno, esto que veis aquí, y os quiero dar también algunos datos un poco de la escala que tenemos, es toda la fibra, tanto terrestre como náutica, y veréis por ahí que hay satélites, ahora os cuento lo que es, y parte de la ponencia voy a hacer referencia a esos satélites que tiene Microsoft. Por daros cifras, más o menos entre fibra submarina y fibra terrestre tenemos unas 165.000 millas, que son en kilómetros unos 260.000 kilómetros de fibra propia. Eso, si lo ponemos en línea recta en el Ecuador, damos la vuelta al mundo unas 6-7 veces, para que tengáis idea de la escala. ¿Cómo gestionamos, monitorizamos, provisionamos esa fibra? Pues con nuestra inteligencia artificial. Todas las operaciones de Microsoft se apoyan en la inteligencia artificial, en Machine Learning. Si no, el poder, ¿no?, gestionar todo esto sería absolutamente imposible. Bueno, ahí veis dónde nos estamos expandiendo y justo en chiquitito ya veis ahí España, la región que estamos montando se llama Spain Central y además aquí abajo, aunque no lo veis, dice algo de zonas de disponibilidad. Y eso os quería contar, ¿no? Porque a veces dicen, oye, ¿estáis montando un data center? No, hombre, no. No estamos montando un data center, estamos montando una región de nube que es muchísimo más extensa que un centro de datos. No os puedo dar detalles técnicos de capacidades por temas de confidencialidad, pero deciros que la escala de lo que estamos montando en España, comparado con los grandes data centers que ya existen en España, tiene unos múltiplos brutales en cuanto a tamaño y escala, ¿vale? ¿Qué es una? Bueno, si clicáis en el mapa ese que es público y que a los que estéis interesados os hago llegar el link, os da datos que ahora os comentaré un poquito más en detalle de lo que es la región de España. Os cuento lo que son esto de las zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad básicamente son zonas que están separadas unas 25 millas entre una y otra para poder dar los 5 9 de disponibilidad y en cada zona de disponibilidad al menos tenemos un data center. Es muy raro que solo haya un data center. Normalmente tenemos 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y eso es lo que estamos montando en España. ¿Qué os da esto de forma pública? Os dice que está en Madrid, es la Comunidad de Madrid, no es ningún secreto. Os dice que la queremos abrir muy rápido, con NDA cualquiera de vosotros podemos dar más detalles. Y luego da datos sobre el cumplimiento normativo, que hoy también hablaré un poco más en detalle, ¿no? Cumplimos todas las certificaciones internacionales, pero además el abrir la región en España pues nos permite cubrir, por supuesto, con el nivel más alto del Esquema Nacional de Seguridad, la Ley Orgánica de Protección de Datos, GDPR, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas va a tener para vosotros que abramos región? Bueno, los datos van a residir en España y os daré ahora más tips de lo que quiere decir eso y en qué os va a beneficiar. Bueno, una mejor velocidad de acceso, aunque realmente tenemos puntos ya de conexión directa a nuestra red en España y la velocidad es prácticamente ningún cliente tiene ningún problema. O sea, algunos servicios extremadamente concretos, bueno, pues pueden requerir algún afinamiento, pero hoy está muy bien. Pero bueno, se va a mejorar de cualquier forma y, como os decía, todo el tema del cumplimiento normativo. Quería hacer mención, como os decía, al tema del dato, ¿no? Y creo que Microsoft se diferencia un poco del ecosistema de proveedores de cloud en el énfasis en el que ponemos la protección del dato de nuestros clientes, ¿no? Y aquí hay unos statements, ¿no? Usted controla sus datos. Ahora os diré en qué consiste. Elegís dónde ponéis los datos, en qué región, en qué formato. Eso es algo que eligen nuestros clientes. Aseguramos algo que es clave y que os voy a dar más detalles, eso de que aseguramos sus datos en reposo, en tránsito y cuando lo estáis usando. Y la última es que defendemos vuestros datos. Y dejadme que os dé detalles de hasta dónde llegamos en esa defensa de datos. Esto es lo que os decía, y no entro a los detalles técnicos, ¿no?, del tema de la protección del dato. Nosotros, tanto si los estáis utilizando como si los estáis enviando desde vuestra infraestructura a la red de Microsoft, todo está encriptado con los más altos estándares de seguridad, como también con tecnologías específicas como el Confidential Computing, si los datos están en uso en nuestro data center, pero vosotros requeréis que estén encriptados y que esa clave de encriptación solo la tenéis vosotros, también tenemos tecnología gracias a chipsets específicos de Intel y de AMD que permiten que eso sea así, ¿no? Con lo cual, la seguridad, que es también algo dentro del ADN de Microsoft, dejadme que os dé otro dato. Nosotros recibimos diariamente unos 8,3 trillones de alertas de seguridad.
No hay que decir que Microsoft es una compañía blanco de muchos ¿no? delincuentes digitales o gente que por mero hobby pues ataca nuestros sistemas porque quiere tener una cruz más en su currículum, ¿no? Es bueno decir que has atacado a Microsoft y que lo has conseguido, ¿no? Entonces somos probablemente una de las compañías, si no la compañía del mundo, que recibimos más ataques diariamente. Y eso, bueno, pues hace que nuestros sistemas de seguridad sean de los más robustos, pero sobre todo nos dan una información de los ataques y amenazas de seguridad que hay en el mercado que pocos tienen, ¿no? Y todas estas medidas de seguridad que ponemos, pues también vienen reforzadas por esa experiencia en el mundo de la seguridad. Defendemos vuestros datos. Voy deprisa porque no me quiero pasar del tiempo, pero muy importante quedaros con dos cosas. Hay mucho ruido con si llega el gobierno de Estados Unidos y pide los datos de un cliente, pues entonces los grandes proveedores de nubes lo tienen que dar. Prensa amarilla. No es verdad. ¿Cuándo ha pasado eso? No pasa. Pero si pasara, en el hipotético caso de pasara, si vuestros datos son confidenciales, nosotros lo único que le podríamos dar es un archivo encriptado con unos estándares de encriptación extremadamente altos, con lo cual no tendría ningún sentido. Pero da igual, seguimos en esto. Lo primero es que nos comprometemos a impugnar legalmente todas las solicitudes gubernamentales de gobiernos extranjeros que lo pidan. Y en el hipotético caso, que no se ha dado nunca, de que finalmente hubiera un juicio, se requiriera, etcétera, 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 nosotros indemnizamos a nuestros clientes si eso ocurre. ¿Por qué ponemos esto? Tenemos abogados americanos, porque saben que no va a pasar, evidentemente. Es decir, esto no pasa, no ocurre, los datos son vuestros y Microsoft se compromete y tenemos ya jurisprudencia. Si buscáis en Internet el caso Warren, donde nos solicitaron, nos negamos y por supuesto, no quedó en absolutamente nada. Y luego, además, nos hemos comprometido a algo que es clave para las organizaciones europeas. Lo llamamos European Union Data Boundary, ¿no? Fronteras de datos de la Unión Europea. Y lo que decimos es que ningún dato de la nube de Microsoft va a salir fuera de las fronteras de la Unión Europea dentro de 1 año y medio, que es cuando nos hemos comprometido. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera los datos analíticos de nuestros clientes van a ser analizados fuera de la Unión Europea. Hay una salvedad que el cliente tiene que aceptar y vuelvo al tema de la seguridad. Hay determinados parámetros de seguridad que necesitan una escala global. No tienen sentido si solamente tienes acceso a determinadas señales de amenazas en Europa, porque las amenazas tristemente son globales. Entonces, si el cliente quiere tener una funcionalidad muy específica en temas de seguridad, tiene que aceptar que determinados datos tienen que salir de las fronteras europeas. Pero como os digo, esos son temas muy, muy concretos y solamente con aceptación de nuestros clientes. Si no, el resto queda en la Unión Europea. Bueno, pero ¿y todo esto qué es? ¿No? ¿Qué es la nube de Microsoft? Y no quiero hacer, no es mi función dentro de la casa, ¿no? Mi función es más la parte de infraestructura y de que estos servicios funcionen, pero la nube de Microsoft no es el Office. La nube de Microsoft es LinkedIn. Supongo que muchos sabéis que LinkedIn es una plataforma social o de negocios más importante del mundo, es de Microsoft y forma parte de nuestro catálogo de servicios. Microsoft Dynamics 365, GitHub, que es una plataforma que me imagino que todos conocéis, ¿no? de compartición de proyectos de desarrollo, y una comunidad de desarrolladores pues también de las más grandes del mundo. Si hablamos de automatización de procesos, de desarrollo de aplicaciones low-code, Microsoft Power Platform. Y, por supuesto, todo ese mundo de nube, que es lo que estamos hablando, que en Microsoft la llamamos Azure, ¿no? Esa es la nube de Microsoft. Pero lo importante de esto y lo que quería señalaros es que debajo de eso, la capa de gestión de la identidad, seguridad y cumplimiento normativo, quizá para mí es uno de los factores más destacables de la propuesta de valor de Microsoft. ¿Y qué es Azure? Antes estaba escuchándoos y hablabais del Edge, ¿no? El Edge tiene muchos sabores, tiene muchos colores, tiene muchas variedades en función del caso de negocio. A mí me gusta un ejemplo que es, oye, yo necesito llevar el cómputo y la analítica cerca de donde el dato se produce. Pensar en una central marina petrolera en Noruega, en Stavanger, que hay muchas, ¿no? Donde el dato de lo que se extrae pues se genera allí y está un poco aislada del resto del mundo. Bueno, pues meter un tipo de hardware específico que accede a los servicios analíticos de Microsoft, pero que gestiona el dato en local, pues puede ser clave para que ese servicio funcione. Ese es un buen ejemplo de Edge que estamos haciendo, además, continuamente.
Luego todo el mundo de innovación que os decía, ¿no? La facilidad de acceder a servicios de inteligencia artificial, de machine learning, servicios de contenedores, servicios web, bueno, pues es parte de lo que hacemos. Y luego esta capa, quizá de menos valor, ¿no? Que es la capa de infraestructura, que es en la que históricamente, y yo creo que ya no, por lo que las sesiones que está viendo creo que lo tenéis todos claro, que se nos comparaba, ¿no? Los proveedores de cloud es como poner un servidor, pero en la nube. No, esa no es la ventaja. La ventaja es toda la capa que hay por arriba de servicios avanzados que te va a ofrecer las nubes que hay en el mercado, ¿no? Bueno, me meto a una parte que es sostenibilidad. ¿Y por qué quiero hablar de sostenibilidad? Que luego lo voy a enlazar con la parte de innovación. Porque la sostenibilidad está guiando gran parte de lo que hacemos a nivel de investigación y desarrollo. Está guiando mucha de la estrategia de Microsoft y tiene una repercusión también, no solamente en los servicios, sino también en propuestas de valor y proyectos que hacemos conjuntamente. ¿Qué entendemos nosotros por sostenibilidad en Microsoft? Bueno, pues esto no sé si va. Primero, la reducción de las emisiones de CO2. Los centros de datos pues, utilizan energía eléctrica y esa energía eléctrica evidentemente viene de fuentes que emiten carbono a la atmósfera. Os voy a contar cuáles son nuestros compromisos en la reducción o eliminación de emisiones de CO2 en la siguiente diapositiva. Los centros de datos y las infraestructuras tan globales utilizan agua principalmente para refrigerarse. Bueno, nos hemos comprometido a llevar más agua a zonas donde de forma natural no llegan de la que nosotros utilizamos a nivel global. Perdón, era waste la que había salido antes. El agua ya os lo he contado. Waste es simplemente cómo estamos reciclando toda la infraestructura que está en nuestros centros de datos, ¿no? Pues estamos con algunas métricas muy específicas, por ejemplo, que el 90% de lo que antes iba a una incineradora, bueno, pues seamos capaces de reciclarlo. Que el 75% de todos los envoltorios, packaging que utilizamos en los centros de datos estén hechos con materiales reciclables, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un submundo que daría para una charla en sí. Comunidad, no os lo cuento ahora porque tengo una slide donde os voy a contar un montón de proyectos que estamos haciendo cuando entramos en un país y concretamente ya en España. Y luego la protección de espacios naturales o ecosistemas. Colaboramos con administraciones centrales, globales, autonómicas, centrales, en la protección de espacios naturales a nivel mundial. De hecho, queremos, otro de los retos que tenemos es proteger más suelo del que nosotros utilizamos en nuestra escala global. Estos son los compromisos, no os los cuento todos, empezó en el 2009. Esto es público, lo tenéis, si buscáis en internet, hay un blog entero donde os lo cuenta, pero básicamente deciros que tenemos 3 hitos. Uno, en el 2025, que está a la vuelta de la esquina, toda nuestra infraestructura será operada con energía renovable, 100%, y tenemos sistemas, porque los que sabéis de esto sabéis que cuando te llega el tubo, ¿no? con la electricidad, pues aunque te diga que es renovable, pues bueno, puede venir de diferentes fuentes porque el grid al final confluye en un único canal. Tenemos tecnología en origen con IoT que monitoriza la producción en tiempo real para estar seguros que lo que llega a nuestro data center efectivamente es renovable, que en España básicamente es solar y viento, ¿vale? Otros temas que tenemos en marcha en el 2030, eliminar al menos el mismo CO2 de la atmósfera que el que producimos. Estamos investigando muchísimo en tecnologías que lo que hacen es absorber CO2 de la atmósfera y de alguna forma eliminarlo. Hay muchos métodos y variedades, algunas que generan más problemas que beneficios y otras en las que estamos trabajando que son más eficientes, ¿vale? Como os digo, da también para un capítulo. Y luego, bueno, esta última, por resumir, ser capaces de haber eliminado de la atmósfera en el 2050 al menos las mismas toneladas de CO2 que hemos emitido desde que nosotros nos creamos en el 1975. Eso se ve aquí, básicamente en 1975, se fundó Microsoft, empezamos a emitir CO2, ya estamos en curva descendente y en verde lo que estamos queriendo eliminar. 2030, la barrita de emisión es igual a la barrita de eliminación y en el 2050, pues lo que queremos es que esas barritas verdes sigan creciendo al ritmo suficiente para haber eliminado todo esto que veis aquí de emisiones y de toneladas de CO2. Es un reto muy importante y el nivel de inversión económica que estamos poniendo aquí es brutal. Hemos aprobado unos fondos de $1.000 millones durante los próximos 4 años precisamente para investigar en este tipo de tecnologías. ¿Qué es esto? Bueno,
Con este compromiso en la sostenibilidad nosotros acabamos de lanzar, estaba en versión beta, aunque ya lo están utilizando muchos clientes, pero ya está en versión pública, lo que llamamos perdonadme el inglés, se llama así, Emission Impact Dashboard, que básicamente es una herramienta que lo que os permite es estimar las emisiones de CO2 que tenéis con vuestra infraestructura actual y qué emisiones de CO2 tendría esos servicios si son movidos o migrados a la nube de Microsoft. Esto lo estamos utilizando ya en muchos clientes. ¿Me quedan 3 minutos? Jesús. Lo estamos utilizando con muchísimos clientes y bueno, está siendo muy utilizado. Voy muy rápido. Impacto en la comunidad que os decía, hemos lanzado un proyecto con la Fundación Repsol y estamos reforestando el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos montando una academia del Data Center para poder formar alumnos en nuestra tecnología. El Planetary Computer, esto sí os lo quería contar un poquito más en detalle, básicamente es una herramienta que ponemos a disposición de la comunidad científica, que con esos satélites que os mostraba al principio os va a dar un data catalog de información del medio ambiente que os va a permitir tomar determinadas decisiones. Algunos ejemplos, que creo que es 1 minuto este vídeo, de lo que estamos haciendo con el computador planetario. María, os voy contando yo, es un proyecto para optimizar las turbinas eólicas en el mar, ¿no? En función de inteligencia artificial, mide cómo se mueve el mar. Predicoa, monitorización para estimar la producción de cultivos y optimizar el uso de fertilizantes. Tenemos esta en la comunidad aquí, en Murcia. Lo que hacemos es monitorizar esos pequeños embalses. Somos capaces de estimar dónde hay escasez de agua en zonas agrícolas de la región de Murcia. O esto lo estamos haciendo en el País Vasco, monitorizando zonas muy extensas de bosques de pino para detectar de forma temprana si hay algún tipo de enfermedad del pino. Os digo, proyectos muy interesantes que desde luego en el entorno universitario estaríamos encantados de colaborar y replicar y extender en ámbitos con vosotros. Y tengo que ir cerrando, me voy a tener que saltar mucho. ¿Cuánto me queda? Dame 2 minutos, vale. Esto es un data center de Microsoft. Bueno, todas las medidas de seguridad. Deciros que tenemos unos 4 millones de servidores actualmente que monitorizamos con nuestra tecnología. A nivel de red, estas son las centrales que estamos montando para eso del Planetary Computer, ¿no? Para poder monitorizar y extraer los datos de los satélites. Estoy luchando intensamente para montar una en España, eso no me lo han aprobado todavía, pero me encantaría poderos deciros que va a haber una en España. Bueno, a nivel de tamaño, deciros que tenemos 60 regiones. Una región, por ejemplo, para que os hagáis idea de la escala, en Washington tiene 30 edificios. Cada edificio podría tener dentro un Boeing 747. O sea, la escala de lo que montamos es espectacular. Innovación como algo que es, desde luego, clave en todo lo que hacemos. Y cerrando ya la charla, daros 4 ideas de dónde estamos en el área de innovación. La primera es todo lo relativo a la refrigeración de máquinas. Estamos trabajando con líquidos dieléctricos que no conducen a electricidad, que se evaporan o entran en ebullición en 50 grados y permite refrigerar mejor nuestros sistemas. Estamos o hemos ya metido un centro de datos debajo del mar para tener información de cómo sería óptimo refrigerarlo en el futuro. Eso no quiere decir que vayamos a llenar el mar de data centers, eso sería desde luego un impacto medioambiental brutal, pero nos está dando información clave para luego poder ser aplicada en el resto de nuestros centros de datos. El almacenamiento masivo de información, por ejemplo, en cristales de cuarzo. Y por último, o penúltimo, el uso del hidrógeno. El uso del hidrógeno como una fuente de energía alternativa. Esto puede cambiar el mundo, lo tenemos clarísimo. Ya hemos utilizado hidrógeno para abastecer nuestros centros de datos durante 48 horas, uno de ellos, y seguimos investigando muchísimo en esta tecnología. Y por último, otra tecnología disruptiva que también cambiará el mundo el día que se pueda hacer a escala, que es todo lo relativo al quantum computing. Como veis, Microsoft, innovación, sostenibilidad, os diré que es
donde más empeño estamos poniendo para traer estos servicios avanzados a todos vosotros. Y aquí lo dejo porque vamos mal de tiempo. Será un placer charlar con vosotros o que me hagáis una pregunta ahora si queréis. Muchas gracias, Pablo. Gracias por ese sprint final en la presentación. Si hay una o dos preguntas, las podemos hacer rápidamente. Yo creo que la mesa cubre un poco la visión del tema cloud en el entorno actual, el futuro con proveedores, con instalaciones específicas en esta zona, con planes específicos para Europa y alineados con Europa también en temas de contratación, en temas de open science. O sea que la mesa yo creo que cierra un buen círculo con alguna aportación si tenéis y si no pasaríamos a la última mesa. Muy bien, pues muchas gracias.